Aragón Radio Podcast. Y atentos a lo que les contamos ahora, porque los descubrimientos realizados en los últimos 15 años sobre el cerebro han supuesto una auténtica revolución en la comprensión del comportamiento de las personas y de la toma de decisiones. Un hallazgo que, sin embargo, no parece estar adaptándose muy bien en el entorno empresarial. En ello se ha fijado el doctor especialista en neurociencia aplicada al comportamiento, Miquel Alonso. Acaba de publicar El poder del neuromarketing, que la fuerza te emocione, en la editorial Pirámide. Un volumen en el que indaga en el funcionamiento del cerebro y de qué forma las emociones determinan nuestra toma de decisiones en la vida cotidiana. En este libro, Miquel nos asegura que las empresas que triunfen en un futuro próximo serán aquellas que comprendan el cerebro humano y que se aseguren de satisfacerlo. Miquel Alonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Miquel, yo no sé si la información que contiene tu libro y las perspectivas que abre me alegran o me preocupan profundamente. Porque claro, por un lado, conocimiento es poder, conocimiento puede ser transformación, puede ser libertad, pero en este caso el conocimiento también puede ser control. También, y bueno, de hecho, el conocimiento de todos los datos del cerebro puede ayudar a las empresas a adecuar muchísimo más cualquier tipo de oferta a las necesidades de las personas y el consumidor. Pero también, por supuesto, lo que pueden hacer es poner los estímulos apropiados para que una persona esté más tiempo en el establecimiento, se vea más atraída por un packaging determinado que por otro, etcétera. Entonces, sí que este tipo de conocimiento y esta revolución de la aplicación del brain data, del data del cerebro a distintos ámbitos de la vida, pues va a suponer una actualización, digámoslo así, de todas las consideraciones éticas y normativas al respecto, porque obtenemos mucha información más allá del consciente de las personas, de lo que una persona nos puede querer dar en cada momento. O sea que el neuromarketing, digamos que en una definición de andar por casa, ya perdonarás, en un intento de aterrizarlo bien, al resto de los mortales, ¿no? Sí, sería algo así como, digamos, un instrumento, ¿no?, que nos permite conocer a través de nuestra reacción a ciertos estímulos que nos ponéis delante, ¿no? Un instrumento para conocer, espera que me estoy haciendo yo un lío. Sí, está viendo. Miquel, sácanos, ¿qué es el neuromarketing? Bueno, lo que es aplicar técnicas de neurociencia, las técnicas de neurociencia que, por ejemplo, cuando a veces vamos a un hospital y nos hacen algunas pruebas, esas técnicas de neurociencia las aplicamos cuando hablamos de neuromarketing, para conocer y comprender el comportamiento del consumidor. Entonces, con las técnicas de neuromarketing, lo que hacemos cuando investigamos, por ejemplo, nosotros no preguntamos nada a nuestros sujetos de investigación. Directamente les ponemos un estímulo y cogemos toda la información de su sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Es decir, la cogemos del cerebro directamente o la cogemos, por ejemplo, de reacciones que tienen las personas cuando tienen emociones, por ejemplo, en la piel, ¿no? O, por ejemplo, en la cara, cómo reaccionan de forma automática cuando ven un estímulo, cuando ven un anuncio, cuando ven un producto, etcétera. Entonces, aplicamos ese tipo de técnicas para obtener información, que esa información se utiliza, pues como si se utilizara una encuesta, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos hagan una encuesta a la salida de un supermercado y nos preguntan, ¿le ha gustado esto? ¿Le ha gustado lo otro? Pues lo que hacemos con el neuromarketing es no preguntar nada. Las personas que están siendo investigadas se les pone, por ejemplo, un casco de electroencefalograma, unas gafas de eye tracking para ver dónde miran. Lo que se está haciendo con eso es obtener todo ese tipo de información directamente del inconsciente de la persona, ¿no? Ahora estamos siendo, ahora estamos siendo analizados de alguna manera. No, en absoluto, vale. En absoluto. No hay, esto se necesita una maquinita. Con nosotros tienes turno también, te lo digo. Miquel, acabas de hablar de consciente e inconsciente. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero he escuchado por ahí, porque yo soy muy friki de estas cosas y me pongo a ver mucho vídeo de YouTube, lo que pasa es que luego vete tú a saber lo que cuentan ahí. Y entonces, claro, una vez escuchaba a un médico que decía que antiguamente había la sensación de que el consciente era un señor muy grande y el inconsciente un señor chiquitito y oculto detrás en la sombra, y que conforme se han ido haciendo averiguaciones e investigaciones, el señor grande se ha ido haciendo cada vez más chiquitito y el inconsciente cada vez más grande y poderoso. Es decir, que interviene mucho en las tomas de decisiones que nosotros nos creemos que hemos decidido libremente. Totalmente, y aquí es donde está realmente el poder del neuromarketing, ¿no?
porque tomamos aproximadamente unas 35.000 decisiones al día. De hecho, unos más y otros menos. Sí, vamos a decir que unos conscientemente más o menos, ¿no? Pero estamos continuamente tomando decisiones. Sí. El hecho de en cada momento pues decidir si voy a agarrar algo o no, son decisiones que tomo, porque no agarrar algo, no coger ahora mismo lo que tienes a mano, es una decisión que tomamos también a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente la intuición, lo que nos dice nuestra intuición es que pensamos mucho y tenemos menos emociones, digámoslo así, pero la realidad es totalmente todo lo contrario. O sea, no pensamos casi nada, y muchas veces cuando pensamos lo hacemos para racionalizar las decisiones que hemos tomado a nivel emocional. Es decir, se calcula que aproximadamente iba a decir aproximadamente un 95, esto ya subió a 99, y hace poco se va ajustando, y me ha parecido muy curioso que hace poco han dicho que el 99,47, yo no sé si se puede llegar a 2 decimales, pero esas son las decisiones que se toman a nivel inconsciente en el día a día. Es decir, que ¿cómo te quedas, Sara? Alucinada. Entre esto y lo que hablamos el otro día, de que al parecer, ¿no?, es mejor tomar decisiones cuando estás conteniendo la orina, yo ya... Es que hay unos estudios muy frikis, y había un estudio efectivamente que decía que si contenías la orina tomabas decisiones más eficaces. Bueno, da igual. Ay, madre mía. Eso para otro día. Eso no lo... Bueno, hay papers científicos absolutamente para todo. Alucinantes. Pero sí que en este caso existe muchísima evidencia científica. Esto sobre todo empezó a principios de los 80, cuando se empezaron a dejar de ver las emociones como estorbos, molestias que impedían una correcta toma de decisiones que debería ser racional, y allá empezaron los primeros estudios, y en esa década los estudios se dispararon a ese respecto, y el resultado, las evidencias son muy claras, que las decisiones emocionales, cuando participan las emociones, son decisiones que son mejores para nosotros. Es decir, que estamos programados efectivamente para actuar de manera intuitiva e inconsciente. De hecho, nosotros somos capaces, si lo llevamos, por ejemplo, a unidades de informática, somos capaces de, en cada momento, de recibir por los sentidos 11 millones de bits, por la vista, por el tacto, por el gusto, etc. Y a nivel consciente solamente manejamos 50 bits. Entonces, flipo. Claro, entonces toda ¿dónde está todo lo demás? Eso es, ¿no? Que está detrás procesándose, detrás, delante, encima. Eso es. Toda esa información se está procesando, y nosotros, de manera inconsciente, claro, nuestro cerebro está programado básicamente para 2 cosas: para sobrevivir y para reproducirnos. Sí. Entonces, siendo solamente el 2% del peso de nuestro cuerpo, gasta el 20% de energía. Entonces, nuestro cerebro podríamos decir que es un órgano vago. O sea, lo que busca es consumir cuanto menos energía, porque si consume mucha energía, si piensa mucho, todo eso consume, pues eso, en tanto glucosa, ¿no?, como oxígeno en la sangre. Entonces, claro, las emociones y la intuición lo que nos hace, y el inconsciente nos hace tomar decisiones de una manera muy adaptada a nivel evolutivo, porque efectivamente si no utilizáramos toda esa información que se está perdiendo, pues la evolución nos la habría eliminado esa capacidad, y lo está haciendo de una manera muy eficiente. O sea, sin que nosotros nos demos cuenta, se toma una decisión, ¿no? De hecho, la intuición es científica. O sea, los científicos no se trata la intuición como algo, que es esotérico, ¿no? A mí cuando hablo de todo esto me han llamado muchas cosas, desde esotérico hasta hace poco freudiano, me dijeron también, y digo, bueno, lo que usted diga. Entonces, la intuición es científica, ya los científicos ya sabemos cómo funciona el mecanismo cerebral de la intuición. Que te llame freudiano no es malo, porque Freud aportó todo el tema de consciente, subconsciente, y pasos. Sí, lo que pasa, claro, que en la época... efectivamente, o sea, estamos hablando de neurociencia, nosotros nos basamos en datos, nos basamos en ciencia, nos basamos en... tenemos unos medios, por supuesto. O sea, Freud fue un visionario que abrió puertas, que son estas personas que abren las puertas y todo el mundo dice, ¿qué hay aquí?, ¿no? Y de repente se puede... hay un campo entero para investigar, y nosotros tenemos unos medios muy precisos y muy importantes para ver cómo funciona el cerebro. Bueno, Miquel, vamos a llamar ahora mismo a la dirección de Aragón Radio, suspendemos los informativos, suspendemos a nuestra siguiente invitada, porque el tema es apasionante, el tema del cerebro.
Ay, de verdad increíble. Miquel, querías, Sara. Sí, no, era para que te acordases de eso que nos ha llamado tanto la atención del libro de Miquel, perdón, que son los neuromitos, Sí. en los cuales muchos de nosotros, los hemos estado comentando Jesús y yo. Hemos caído en todos. Sí, nos creíamos muchos de ellos. Por ejemplo, esto de que el hemisferio izquierdo y el derecho, ¿no?, tienen como su relación o su vínculo con la creatividad o con la lógica. No, eso sí que realmente existen, esas dos zonas que están más especializadas, porque nuestro cerebro lo que tiene es especialización como por zonas distintas, ¿no? Entonces, en ese caso sí que existe esa especialización determinada, pero lo que ocurre es que hay un concepto que se llama neuroplasticidad, que lo que hace es que en algunas situaciones, algunas áreas, algunas conexiones neuronales son capaces de asumir las funciones pues de otras neuronas que por lo que sea no están funcionando correctamente o demás, ¿no? Ojo, es que te lo digo, pero muy rápido. Por ejemplo, esto es muy interesante, que lo que iba a decir, hay un concepto que se llama neuroplasticidad autodirigida. Y eso lo que dice es que si nosotros pensamos y nos concentramos y pedimos y trabajamos para poder adquirir algún tipo de funciones determinadas, somos capaces de hacer que nuestro cerebro se reorganice para llegar a cumplir esas funciones. Solamente te voy a pedir un sí o no porque no tenemos tiempo. Vale, sí, ¿Estamos viviendo una revolución de conocimiento que lo va a cambiar absolutamente todo? Sí, totalmente. Y esto se va a aplicar a todos los campos de la sociedad, se va a aplicar en la empresa, se va a aplicar en el deporte, en los cambios personales. Se está aplicando en tratamiento de depresiones. Hace poco, lo digo muy rápido, pero hace poco se ha puesto una persona como un marcapasos que tenía una... Se lo conté, ¿te acuerdas que lo comentamos? Y con ese marcapasos lo que se hace es que se está bloqueando las conexiones neuronales que son responsables de los pensamientos depresivos y activar los otros. Entonces la persona esa a la que se le hizo, pues ya no siente depresión, que tenía una depresión profunda, sino que... Bueno, va a llegar a Miquel, muy pronto. De aquí a 25 años esto no lo conoce ni la madre que lo trajo al mundo. Miquel Alonso, un abrazo enorme, muchísima suerte esta tarde en la presentación del libro. ¿Es en el Espacio Cultural del Corte Inglés o me lo estoy inventando? Sí, muy bien. No me ha fallado el subconsciente. Bueno, Miquel, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego. Aragón Radio Podcast.